El caso que involucra a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, ha vuelto a ocupar titulares tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien vincula directamente al gobierno de Pedro Sánchez en una polémica que mezcla tensiones internacionales y posibles concesiones irregulares. Según el testimonio de Aldama ante el juez, Rodríguez habría lanzado una advertencia directa al presidente español durante su polémica escala en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020. Si me detienen, vamos a tener un problema, habría dicho la vicepresidenta venezolana, buscando evitar su arresto pese a la prohibición de entrada que pesaba sobre ella por parte de la Unión Europea debido a las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Este episodio, conocido como el del Cigate, no solo reaviva las dudas sobre la gestión del gobierno socialista en aquel entonces, sino que también cuestiona el alcance de las relaciones entre el Ejecutivo español y el régimen de Nicolás Maduro. Según Aldama, el gobierno español tenía conocimiento previo de la llegada de Rodríguez, y aún así se habrían facilitado ciertas concesiones para garantizar su permanencia en España sin contratiempos. Lo más grave, según el empresario, es que Pedro Sánchez estaba al tanto de toda la operación, asegurándole una estancia tranquila a la funcionaria venezolana durante un mes en territorio español. La intervención del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también es señalada como pieza clave en este caso. Según el relato, Ábalos habría subido al avión de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas para gestionar personalmente la situación. Durante las 5 horas que la vicepresidenta y su comitiva permanecieron en la sala VIP de la terminal de vuelos privados, no solo se evitó cualquier intento de detención, sino que también se garantizaron condiciones excepcionales para alguien que tenía prohibida la entrada a Europa. Otro actor señalado es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien, según el testimonio de Aldama, habría influido directamente para que el personal del aeropuerto permitiera el acceso de la delegación venezolana a zonas restringidas. Este testimonio plantea interrogantes sobre el nivel de conocimiento y complicidad dentro del gobierno respecto a las acciones tomadas aquella noche. Las implicaciones políticas y judiciales de este caso son profundas. Para muchos, el testimonio de Aldama no solo revive el escándalo del Cigate, sino que también arroja luz sobre posibles irregularidades que, de confirmarse, podrían representar una violación grave de las normas internacionales y de los compromisos de España como miembro de la Unión Europea. Más inquietante aún es la pregunta que surge de las declaraciones: ¿qué información podría tener el régimen venezolano sobre Pedro Sánchez o su gobierno para lanzar amenazas tan contundentes? El impacto de estas revelaciones trasciende lo político. Mientras la oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, exige explicaciones inmediatas, el gobierno ha optado por minimizar las acusaciones, calificándolas como infundadas y parte de una estrategia de descrédito. Sin embargo, los detalles aportados por Aldama parecen difíciles de ignorar, especialmente cuando se trata de un episodio que ha sido objeto de debate público desde 2020. Este caso también expone una faceta poco explorada de las relaciones internacionales del gobierno de Sánchez. Las conexiones con el régimen de Maduro han sido motivo de críticas constantes por parte de la oposición, pero las declaraciones de Aldama añaden una dimensión más oscura a esta narrativa. Si las amenazas de Delcy Rodríguez fueron reales y el gobierno español cedió ante ellas, esto plantea serias dudas sobre la independencia de la política exterior de España y su capacidad para manejar situaciones de presión internacional. Las implicaciones del Cigate no solo sacuden al gobierno de Pedro Sánchez, sino que también generan una sombra de dudas sobre la integridad y los valores democráticos de su administración. Este caso ha abierto múltiples frentes de interrogantes. Si las declaraciones de Víctor de Aldama resultan ser veraces, estaríamos frente a una de las mayores polémicas de la política española reciente, en la que intereses internacionales, concesiones irregulares y presuntas amenazas directas se entrelazan de manera explosiva. El contexto internacional añade una capa de complejidad al escándalo. Delcy Rodríguez no es una figura cualquiera dentro del régimen chavista. Como vicepresidenta de Venezuela, ha sido una de las principales defensoras de las políticas de Nicolás Maduro y está directamente vinculada a las violaciones de derechos humanos que llevaron a la Unión Europea a sancionarla, prohibiéndole la entrada a su territorio. Que el gobierno español, consciente de esta situación, haya permitido su estancia en territorio europeo, incluso bajo condiciones privilegiadas, plantea serias dudas sobre las prioridades y los principios éticos que guiaron estas decisiones. Las acusaciones también sacan a la luz la posible implicación de altos cargos gubernamentales en maniobras que bordean lo ilegal. La figura de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se encuentra en el centro de esta polémica.
Subir al avión de Delcy Rodríguez y gestionar personalmente la situación no solo evidencia el nivel de involucramiento del Ejecutivo, sino que también lo coloca como uno de los posibles responsables directos de las irregularidades denunciadas. Por su parte, el rol de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, añade un matiz aún más preocupante. Si el testimonio de Aldama sobre su influencia en el personal del aeropuerto se confirma, estaríamos hablando de una violación directa de las normativas europeas y de las propias leyes españolas. El impacto de este caso en la política interna española es evidente. El Partido Popular y Vox no han tardado en utilizar estas revelaciones para reforzar su narrativa contra Pedro Sánchez, acusándolo de doblegarse ante intereses externos y de actuar en contra de los valores democráticos que debería representar. Estas críticas no son nuevas, pero el Delsigate proporciona munición fresca que podría desgastar aún más la imagen del presidente y de su gobierno. Incluso dentro del propio Partido Socialista, este caso podría generar tensiones internas, especialmente si otros altos cargos del partido se ven implicados en el escándalo. Otro aspecto crucial es la reacción judicial ante estas declaraciones. Aunque las acusaciones de Víctor de Aldama aún necesitan ser corroboradas con pruebas, el hecho de que un empresario con acceso a información privilegiada haya señalado directamente a figuras clave del gobierno es suficiente para abrir nuevas líneas de investigación. Si se confirma que el gobierno español actuó deliberadamente para facilitar la estancia de Delcy Rodríguez y evitar su detención, las consecuencias legales podrían ser devastadoras para los implicados. A nivel mediático, el Delsigate también está generando un impacto significativo. Los programas de análisis político y los medios de comunicación han retomado este tema, cuestionando la transparencia y la honestidad del gobierno de Sánchez. La narrativa predominante gira en torno a una pregunta central: ¿qué sabía el régimen de Maduro para amenazar al presidente de España? Esta duda no solo alimenta el morbo político, sino que también pone en tela de juicio la vulnerabilidad del gobierno español frente a presiones internacionales. El caso también tiene implicaciones para la política exterior de España. La relación entre el gobierno de Sánchez y el régimen chavista siempre ha sido motivo de controversia, pero la posibilidad de que España haya cedido a las amenazas de un gobierno sancionado internacionalmente afecta su credibilidad en el ámbito europeo y mundial. Además, esto podría generar tensiones con otros países de la Unión Europea que han adoptado posturas más firmes contra Maduro y sus aliados. En el ámbito doméstico, el Delsigate también podría influir en el equilibrio parlamentario. Los socios de coalición del PSOE, como Podemos y Esquerra Republicana, podrían verse obligados a tomar una postura más crítica frente al gobierno, especialmente si el caso continúa escalando. Para Podemos, que ha mostrado simpatías hacia el régimen chavista en el pasado, este escándalo representa un dilema complicado. Defender al gobierno podría dañar aún más su imagen pública, pero criticarlo podría poner en peligro la estabilidad de la coalición. Es importante destacar que este escándalo llega en un momento particularmente delicado para el gobierno de Pedro Sánchez. Con una economía afectada por la inflación, tensiones territoriales en Cataluña y el País Vasco, y una creciente polarización política, el Delsigate añade un nuevo frente que podría dificultar aún más la gestión del Ejecutivo. Si las investigaciones judiciales avanzan y las imputaciones comienzan a salir a la luz, la presión sobre el gobierno se intensificará, y la posibilidad de un adelanto electoral podría convertirse en una realidad. El Delsigate tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la era de Pedro Sánchez, no solo por las implicaciones directas en su gobierno, sino también por las múltiples capas de interrogantes que plantea. A medida que se profundiza en las declaraciones de Víctor de Aldama, se abre un abanico de escenarios que podrían cambiar el panorama político español a corto y mediano plazo. Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es la naturaleza de las amenazas presuntamente proferidas por Delcy Rodríguez. Si bien la declaración de "vamos a tener un problema" podría interpretarse como una advertencia genérica, en el contexto del régimen venezolano esta frase adquiere un peso significativo. Nicolás Maduro y su círculo cercano tienen un largo historial de utilizar información comprometedora para ejercer presión sobre aliados y enemigos políticos. Esto plantea una pregunta que resuena tanto en los medios como en el ámbito político: ¿qué información podría tener el régimen de Venezuela que podría poner en jaque al presidente Sánchez? Este tipo de especulaciones son terreno fértil para la oposición, que no ha perdido la oportunidad de cuestionar la transparencia y la ética del gobierno socialista. Los líderes del Partido Popular y Vox han sido especialmente incisivos al señalar que cualquier cesión a las demandas del régimen venezolano no solo sería una traición a los principios democráticos, sino también una señal de debilidad que compromete la soberanía de España.
Estas críticas, aunque previsibles, están calando en un electorado que ya se muestra cada vez más escéptico ante las acciones del gobierno. Otro punto crucial es el papel de los medios de comunicación en mantener este caso en la agenda pública. El del Sigate no es solo un episodio más en la lista de polémicas de la administración de Sánchez, es un ejemplo claro de cómo la presión mediática puede influir en la percepción pública y en las decisiones políticas. Los programas de opinión y análisis están capitalizando este escándalo, no solo para cuestionar la gestión del gobierno, sino también para explorar las posibles repercusiones internacionales del caso. Esto asegura que el tema siga siendo relevante y que la presión sobre el Ejecutivo no disminuya. El ámbito judicial también juega un papel central en el desenlace del Sigate. Si bien las declaraciones de Víctor de Aldama deben ser corroboradas con pruebas, el solo hecho de que un empresario con acceso a información privilegiada esté dispuesto a implicar directamente a figuras clave del gobierno añade credibilidad a sus palabras. Además, el sistema judicial español se encuentra bajo el escrutinio público, y cualquier indicio de falta de rigor en la investigación podría ser interpretado como una maniobra para proteger a los involucrados. La dimensión internacional del caso es otro factor que no puede ignorarse. España, como miembro de la Unión Europea, tiene un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Si se confirma que el gobierno facilitó la estancia de una figura sancionada como Delcy Rodríguez, esto no solo representaría una violación de las normativas europeas, sino también un daño irreparable a la credibilidad de España en el ámbito internacional. Los aliados europeos, especialmente aquellos con posturas más firmes contra el régimen chavista, podrían ejercer presión sobre Sánchez para que dé explicaciones y tome medidas correctivas. Dentro del propio PSOE, este caso podría generar divisiones internas. Aunque Pedro Sánchez ha demostrado ser un líder capaz de mantener la cohesión dentro de su partido, las acusaciones de corrupción y complicidad internacional son un peso difícil de soportar incluso para los líderes más experimentados. Si las investigaciones avanzan y se confirman implicaciones directas, no sería sorprendente que surgieran voces críticas dentro del partido, exigiendo responsabilidades e incluso un cambio de liderazgo. A medida que este caso evoluciona, la estabilidad de la coalición de gobierno también podría verse comprometida. Los socios del PSOE, especialmente aquellos que han adoptado posturas más progresistas o críticas hacia la política exterior española, podrían utilizar el Sigate como una oportunidad para distanciarse del Ejecutivo y reforzar su propia imagen ante sus bases. Esto podría traducirse en una pérdida de apoyo parlamentario que complicaría aún más la gestión de Pedro Sánchez. Por último, el impacto del Sigate en la percepción pública del gobierno no puede subestimarse. En un momento en que la confianza en las instituciones está en declive, este caso podría consolidar la idea de que el gobierno de Sánchez está más interesado en proteger intereses oscuros que en servir al pueblo español. Esto no solo tendría un efecto negativo en las encuestas, sino que también podría movilizar a sectores del electorado que buscan un cambio político. La evolución de este escándalo dependerá de múltiples factores, desde el avance de las investigaciones judiciales hasta la habilidad del gobierno para manejar la narrativa pública. Lo que está claro es que el del Sigate no es un episodio aislado, sino un síntoma de las tensiones y desafíos que enfrenta el gobierno en un entorno político cada vez más polarizado y competitivo. El del Sigate se perfila como un escándalo que podría marcar un antes y un después en la política española. Las acusaciones de Víctor de Aldama no solo ponen en tela de juicio la ética y la transparencia del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también abren interrogantes sobre el alcance de las relaciones entre España y el régimen venezolano. Este caso, que mezcla amenazas internacionales, concesiones irregulares y tensiones internas, será clave para definir el futuro del gobierno socialista y sus alianzas. Las investigaciones judiciales, la presión mediática y las maniobras de la oposición serán determinantes en el desarrollo de esta trama. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿qué sabe el régimen de Maduro que le permite lanzar amenazas tan contundentes al gobierno español? La respuesta a esta incógnita podría desvelar mucho más que un simple episodio de diplomacia irregular. Si te ha interesado este análisis, no olvides suscribirte a Política al Desnudo y activar la campanita para estar al tanto de los temas más controvertidos de la política nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.